Bueno, vamos con modulación de amplitud. ¿Sí? Lo vimos desde el punto de vista práctico y ahora vamos a verlo más en profundidad para entender bien lo que es el análisis temporal y espectral de la modulación de amplitud. Modulación de amplitud, definición, variar la amplitud de la portadora en función de la señal de audio. Fíjense, en el diagrama en block de un transmisor modulado en amplitud, tenemos el oscilador de RF, que ya vimos el circuito simple, que es un transistor alimentado positivamente con un circuito LC que define la frecuencia que va a oscilar. ¿Sí? Esta señal se amplifica, se amplifica, se amplifica tantas veces como sea necesario en función de la potencia que yo voy a tener en la transmisión. ¿Está bien? Y obviamente, todos los sistemas electrónicos llevan su alimentación. Hoy trabajamos con 12 volt, 24 volt. Fíjense, el última etapa de potencia, que se alimenta con más 12 volt, en vez de darle los 12 volt directamente, se lo damos a través de un bobinado de un transformador. Este transformador se llama transformador de modulación. En este punto, sí, acá tenemos los 12 volt. Entonces, este primario sería como la bobina de un parlante. Lo único que cuando yo hable por el micrófono en esta potencia de audio no se va a escuchar nada. Pero ¿qué pasa? La corriente alterna de acá, ola, se va a pasar al secundario y se va a sumar y a restar a los 12 volt. Por eso, donde asterisco número 1, en este punto, si pondríamos un voltímetro, veríamos algo así, fíjense. Los 12 volt y con los semiciclos positivo y negativo del audio se suma, sube y baja la tensión, de repente nos entre 14 y 10 volt. ¿Correcto? Entonces, si a una potencia de RF yo le subo y le bajo el voltaje, va a subir y va a bajar la potencia de salida. Por eso, este sería el análisis temporal. Portadora, audio, variación de la tensión de alimentación de la etapa de potencia, eso sería una modulación en amplitud, y la modulación en amplitud, donde tengo adentro la portadora y la envolvente de audiofrecuencia. Creo que se lo mostré en el osciloscopio viéndolo desde el receptor, ¿correcto? Pero tenemos que ir al modelo teórico. En el modelo teórico de la modulación de amplitud se dice que hace la heterodinación. Heterodinación es mezclar dos cosas que están variando, como la tensión de la portadora con su frecuencia y la tensión de audio con su frecuencia. Por eso se dice que hace la suma de las amplitudes y el producto de las frecuencias. Medio complicadito esto, pero fíjense, vamos a hacerlo fácil. Tensión de portadora, coseno omega P. Esta es la frecuencia de la portadora. Tensión de audio, coseno de omega audio, esta es la frecuencia de audio. O sea que tenemos tensión, frecuencia, tensión, frecuencia. Recuerda que estamos siempre hablando en corriente alterna. La fórmula de la modulación de amplitud es esta que está acá. Modulación de amplitud, BP por 1 más M, coseno de omega a F, esto sería la frecuencia de audio, por la frecuencia de la portadora. ¿Qué es M? M es el índice de modulación, que es igual, M, igual a la tensión de audio sobre la tensión portadora. Este índice, ¿sí?, ideal es 1, teórico, o práctico, mejor dicho, práctico, 0,8, ponele, ¿sí? Y si es menor a 0,5, ya modulamos muy poquito. ¿Qué quiere decir esto? Si el índice de modulación es 1, quiere decir que modularíamos al 100%. O sea que la modulación de amplitud llegaría prácticamente a tocarse sin llegar a 0, y adentro de eso estaría la portadora. ¿Está bien? Si el índice de modulación es 0,5, muy poquito, tendríamos una breve variación de la amplitud, ¿sí?, y muy poca variación de la amplitud de la portadora. Y si el índice de modulación es 1, que sería el ideal, ¿sí?, corremos el riesgo que si sube un poquito el audio o sube un poquito la portadora o baja un poquito la portadora, sobremodula. Por eso M, ¿sí?, no puede ser
¿sí? Mayor que 1. M no puede ser mayor que 1 porque si no, ¿qué pasa? Sobremodulamos. Y sobremodular implica distorsión. Fíjense, si ahora desarrollamos la fórmula esta de la modulación de amplitud, vamos a hacerlo. Vamos acá, B a M. ¿A qué va a ser igual? BP por 1, BP. Coseno de omega P por 1, coseno de omega P. Más BP por M, si M es igual a la tensión de audio sobre la portadora, BP por M es la tensión de audio, ¿verdad? Entonces, BAF. ¿Sí? Y coseno por coseno es una identidad trigonométrica. Hay identidades trigonométricas, como por ejemplo coseno por coseno, que dice que el coseno de alfa por el coseno de beta es igual a un medio del coseno de alfa más beta más un medio del coseno de alfa menos beta. O sea que si yo tengo coseno de 30 grados por coseno de 45, lo resuelvo y me va a dar lo mismo que si hago el coseno de la suma de los ángulos dividido 2 más el coseno de la resta de los ángulos dividido 2. Si eso lo aplico acá, esto me queda dividido 2, coseno de omega P más omega AF, ¿sí? Sigo acá, más BAF, repetimos el módulo, dividido 2, coseno de omega P menos omega AF. Fíjense, muchas fórmulas, mucho coseno, pero ¿qué es esto que está acá? Es el espectro de la modulación de amplitud. Si esto lo ponemos en fácil, sería tensión portadora, punto coma, frecuencia portadora. Y sí, por ejemplo, no sé, radio Mitre, 790 kHz, es la frecuencia de la portadora. ¿Y qué tensión tiene? ¿Qué voltaje tiene el transmisor? Y yo qué sé, no sé, podría ser, no sé, 1000 volt, 790 kHz. Portadora. BAF sobre 2 más BAF sobre 2. ¿Está bien? Coseno de la suma de las dos frecuencias, o sea que sería frecuencia portadora más la frecuencia de audio, más BAF sobre 2 coseno de la frecuencia portadora menos la frecuencia de audio. Y acá nace lo que es el análisis espectral. Esto que está acá es la portadora, ¿sí? Si yo lo represento, vamos a representarlo acá, así miren, esto es frecuencia, vamos a ponerle esto volt, va a hacerla fácil. Supongamos, vamos a ponerle datos a esto, ¿sí? Tensión portadora igual a 100 volt, índice de modulación igual a 1, el ideal, por lo tanto, la tensión de audio o modulante también es 100 volt. Modula el 100%, ¿correcto? Entonces fíjense, tensión portadora, 100 volt, ¿sí? Y vamos a poner una frecuencia, 1000 kHz, 1000 kHz. Entonces ponemos acá un palito así, este punto lo llevamos para acá, 100 volt, y la frecuencia 1000 kHz. ¿Está bien? Y después que aparece a los costados, las bandas laterales. Esto, fíjense cómo lo representamos. Tensión de audio dividido 2. Vamos a poner como frecuencia de audio 3 kHz. ¿Sí? Un tono de 3 kHz. Entonces, tensión de audio dividido 2. Como el índice de modulación es 1, la tensión de audio es igual a la portadora, sería 100 volt dividido 2, 50. Y la suma, 1003. O sea que sería la mitad, acá, así, en la posición 1003 kHz, y su amplitud sería 50 volt. Y esto que está acá sería la banda lateral inferior, la misma amplitud pero las restas de la frecuencia, estaría de este lado, ¿ven? Esto sería 997 kHz. Estas son lo que nosotros llamamos las bandas laterales. Esta es la LSB
load sideband, banda lateral inferior, y esta la USB, que nada tiene que ver con el puerto USB. En este caso USB quiere decir banda lateral superior. Y esto, entre ambas bandas laterales, es el AB, ancho de banda, que sería lo que ocupa esta transmisión. ¿Correcto? Por eso la modulación de amplitud, que es muy simple, modular en amplitud es muy sencillo, pero tiene bajo rendimiento, porque fíjense, si el índice de modulación es 1, que es el ideal, que no existe en realidad, siempre un poquito menos para no correr el riesgo de sobremodular, acá en las bandas laterales está el audio, la información, y esto va a ser menos de la mitad de la portadora, o sea que el AM sería como una lamparita de filamento. ¿Sí? Consume mucho, calienta, pero rinde poco, pero es fácil de utilizar. De hecho, el VHF aeronáutico, que ustedes como aviónicos va a ser el primer equipo que van a seguramente tocar, la radio que utiliza el avión para comunicarse con la torre, modula en amplitud. Por eso nosotros le damos tanta importancia a este método de modulación. ¿Correcto? Bueno, completen la carpeta, no hay ejercicios de esto por ahora, ¿sí? Después va a haber, y es muy importante que esto lo entiendan bien, que no tengan en claro esta fórmula, ¿sí? O este desarrollo que yo hice acá, no me preocupa, esto sí, ¿sí? Que es el análisis espectral. Este es el análisis temporal y este es el análisis espectral de la modulación de amplitud. Eso es lo que a mí me interesa.